Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos nuestro último conversatorio web, el número 17, y final porque estamos en finales del periodo de esta cuarentena y el propósito era informar de la realidad durante el periodo de cuarentena. Soy Sergio Bolívar, gerente de Nina Consultando y catedrático de UPC. Para esta sesión tenemos unos 650 inscritos vía Zoom. Les informo que tenemos habilitado también el Facebook Live y les voy a compartir el enlace en este instante vía el chat para quienes quieran conectarse también o compartir con las personas que gusten el enlace de Facebook Live. En todo caso, también tienen el icono del Q&A en la barra inferior para que puedan interactuar y hacer las preguntas a los panelistas en este conversatorio. Lo estamos organizando este conversatorio junto con el PAT, en alianza con ellos, con el PAT, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. A continuación le voy a presentar al moderador de esta sesión, el señor Ludwig Meyer. Él es presidente de Nina Consultando, presidente del patronato del RIMAC y miembro del directorio de CAIALTI. Ha sido ministro de Pesca en 2 oportunidades para nuestro país y también ha desempeñado una labor importante dentro de los gremios empresariales y empresas como AFIN, la Cámara de Comercio Española, el Buró de Convenciones de Lima y ha sido vicepresidente de CONFIEP. Por favor, señor Meyer, queda a cargo del panel. Tiene el audio. Ok. Listo. Gracias. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a nuestros panelistas de hoy, el doctor Francisco Tudela y el doctor Enrique Gersi, por participar en este evento que muy adecuadamente en el día de hoy se llama Libertades Individuales y Modelo Económico. Digo muy adecuadamente porque justamente el presidente hoy día ha dado un ultimátum a las clínicas privadas y en 48 horas no se pone de acuerdo con el intercambio de prestaciones, eh, las expropia. Es un tema muy delicado para el proceso económico y para el modelo, la libertad empresarial. El esquema que seguiremos es primero, voy a leer unos datos del doctor Tudela, viene en su exposición de unos 15 minutos, luego viene la exposición, leo los datos personales del doctor Enrique Gersi, viene su exposición de otros 15 minutos, y luego pasamos a la etapa de preguntas. En la etapa de las exposiciones solamente está abierto el micrófono del expositor del doctor Tudela primero y luego el doctor Gersi. Pero en la etapa de preguntas están abiertos los dos porque ante una pregunta a un panelista, el otro expositor puede participar o complementar la respuesta. Bueno, el doctor Francisco Tudela es un consultor experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, ha sido ministro de Relaciones Exteriores y embajador del Perú ante las Naciones Unidas. Es un abogado graduado en la Universidad Católica, en la que fue profesor de Derecho Internacional, Teoría del Estado Contemporáneo y Relaciones Internacionales. Y además, director del Instituto de Estudios Internacionales de dicha universidad. Tiene un máster en Derecho Internacional Público y Regulación de Mercados Financieros en el London School of Economics. Ha sido conferencista en el United States War College, así como Visiting Scholar en el David Rockefeller Center for Latin American Studies y en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown. En Chile, entre otros cargos, ha sido asesor para la reforma universitaria en la Universidad Diego Portales, profesor de Relaciones Internacionales y en otras universidades ha sido profesor de Seguridad y Defensa de la Unión Europea en la cátedra Jean Monnet y profesor asociado de Derecho Internacional Público. Doctor Tudela, Francisco, por favor, tu exposición. Bueno, muchas gracias, Ludwig. Más que una exposición, debido a la urgencia de la situación, se puede decir que la pandemia, las políticas de gobierno frente a la pandemia, el comportamiento de la población
frente al intento de regularla y mantenerla en sus casas durante la cuarentena, y la losa informativa de los distintos, digamos, medios de comunicación, medios académicos y medios gubernamentales han creado un marco político que se ha condensado en el anuncio presidencial del día de hoy, de que si las clínicas no se adaptan a las políticas que el gobierno desea, las clínicas privadas me refiero, entonces serían expropiadas, para decirlo con toda claridad, porque él se ha referido, si no me equivoco, al artículo 70 de la Constitución Política del Estado, que defiende la propiedad privada excepto en casos de emergencia o necesidad pública. Y entonces este sería, según el presidente de la República, un caso de necesidad pública. ¿Habría una manera de objetar esto? Sí, el mismo artículo constitucional lo dice por la vía judicial. Sin embargo, en términos de oposición social, es difícilmente impugnable en la medida en que estamos en estado de emergencia y a diferencia de la nacionalización de la banca intentada a finales del primer gobierno del presidente Alan García, en la situación actual, debido al estado de excepción, al estado de emergencia, resulta pues que la gente no puede salir a las calles a expresar libremente sus opiniones. Y entonces esa situación es enormemente limitante para la expresión popular respecto a las medidas que el gobierno piensa adoptar. Esto es, el anuncio presidencial define de alguna manera, dentro de una distinción amigo-enemigo, quién es el enemigo del gobierno. En este caso, dentro del contexto de la pandemia, el enemigo del gobierno parecen ser las clínicas privadas. Sin embargo, hemos podido ver la enorme renuencia del gobierno a colaborar con el sector privado. Ha esperado 90 días para colaborar con los gremios y recibir la ayuda de los gremios. Hoy en día, en nuestra época, en este siglo XXI, dentro del 20º año del siglo XXI, lo político no puede definirse solamente por lo estatal, no es el ámbito estatal. Esto es, lo político no solo requiere de la legalidad y de la legitimidad legal o constitucional, por llamarlo de alguna manera, sino de la legitimidad social. Y lo que está demostrando esta última actitud es, por un lado, cierta impotencia por parte del gobierno frente a sus propias políticas de salud que no han tenido éxito. El día de hoy también en el anuncio presidencial se ha planteado que hay regiones en las cuales habría un aumento donde antes no lo había de la pandemia, otras donde el aumento es más leve y otras donde es la endemia que vivimos actualmente, lo que significa que en el fondo la naturaleza tiene curso libre dentro del Perú respecto a la expansión del coronavirus y que las políticas públicas no han dado éxito. Una manera de descargar la responsabilidad política es culpar a las clínicas privadas. Esto es descargar la responsabilidad del Estado súbitamente sobre la sociedad civil. Y siempre, además, en el discurso presidencial, desde el principio de la crisis, se ha responsabilizado a las personas de lo que ocurría, o porque no se quedaban en sus casas, o porque no mantenían la distancia social. Siempre otro tenía la culpa de lo que ocurría. Pero ahora queda claro que quien tiene la culpa es la sociedad civil y que esta va a ser castigada inicialmente en la forma de las clínicas. Entonces, lo que esto muestra no es un problema con las clínicas, lo que esto muestra es un problema
entre un Estado que está integrado por un grupo de personas que tienen una visión ideológica que ha ido perfilándose a lo largo de estos 100 días, y esto exhibe además entre ellos y vastos sectores de la sociedad política peruana un conflicto político, civil, un conflicto civil que está latente. Tocqueville naturalmente señalaba dentro de la democracia la enorme tensión que había entre la libertad y el igualitarismo, pero decía, si la gente es forzada a escoger entre la libertad y el igualitarismo, pues va a escoger el igualitarismo, puesto que hay una inclinación natural en el ser humano a querer ser igual a todos los demás, o que no haya nadie sobre él. Eso es lo que está siendo explotado hoy en día por el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Y la pandemia es el factor desencadenante que lleva a esta pérdida de libertades. Ya la cuarentena había coaccionado las libertades económicas en un primer momento justificadamente, pero luego por falta de reacción frente a los acontecimientos. Esto es, el gobierno nunca evaluó los medios con que contaba para enfrentar el COVID-19 y se asignó unos fines que eran desproporcionados en función a los medios que tenía. Implementó políticas desproporcionadas en función a los medios que tenía y estas políticas han fracasado. Y esto ha llevado a una prolongación de la cuarentena que naturalmente golpea hoy terriblemente a la actividad económica porque hay una sensación general de pagos en la República y esta cesación de pagos no está siendo superada. Esto es, no se vende, los que arriendan no pagan sus rentas, etcétera, etcétera, y va a tener un impacto fiscal descomunal porque quienes tienen que pagar sus impuestos no van a estar en condiciones de pagar sus impuestos. En segundo lugar, lo que ha exhibido esta pandemia es el gravísimo error que ha significado la política territorial que el Perú ha adoptado desde el año 2002. Esto es cuando la Constitución del 93 dispuso la regionalización, dispuso, si no me equivoco, en el artículo 190, que los departamentos podían agruparse para hacer regiones más grandes que los departamentos. Pero la ley de julio del 2002, dada por el presidente Toledo de cara a las elecciones de noviembre del 2002, de las elecciones regionales, hizo que cada departamento sea una región, cosa que era un absurdo tremendo, pensando que así ganaba las elecciones regionales o obtenía una mayoría de gobernadores o en esa época de presidentes regionales. El hecho es que perdió en todos los departamentos menos uno, que no recuerdo exactamente o no quiero recordar en este momento cuál es. Y entonces, esta política dada por la ley del 2002 de gobiernos regionales es una política que ha exacerbado el mal gobierno, el despilfarro de los fondos públicos, la incapacidad de utilizarlos de manera adecuada. Los gobiernos regionales, así como el gobierno central, no han sido capaces de ejecutar más del 20% de los fondos asignados al COVID-19. En el caso de la reconstrucción por el desastre del Niño, el del 2016 en el norte, finalmente el gobierno del Perú ha tenido que firmar un convenio de gobierno a gobierno con el gobierno de Gran Bretaña para que ese gobierno y sus empresas logren reconstruir el norte, lo que es una admisión terrible, terrible de incapacidad, no de los peruanos, de incapacidad del gobierno del Perú. Y entonces, esta política territorial, a la cual va el 60% del presupuesto de la República, pero que no puede enfrentar ni el desastre del norte ni el COVID-19, nos está mostrando un Estado que no funciona y que debe ser profundamente reformado, y debe ser profundamente reformado
desde la matriz constitucional. Esto es, esta regionalización no funciona. Esta regionalización debe ser abolida y tiene que ser sustituida por macroregiones que sí funcionen y que no estén sujetas a caprichosos referéndums según la conveniencia de los gobernantes. No puede ser que cada ley de regionalización, sea la del primer gobierno de García o la del gobierno de Toledo, hayan sido dadas meses antes de las elecciones para ver si se conseguía un caudal electoral. Tercer punto, la informalidad. La informalidad ha sido un factor vigoroso de lucha contra los intentos controlistas o la corrupción del Estado. El 72% de la economía peruana corresponde al sector informal, que son cerca de 12 millones de personas. Pero ese sector informal tiene márgenes de caja y capital estrechísimos. Y esos márgenes de caja y capital están agotados. De tal manera que han pasado o van a pasar muchas de las actividades informales de ser medianas y pequeñas empresas o trabajadores individuales con recursos limitados a ser sectores desempleados. Y esto hay que verlo en dos aspectos. El primero es en el factor tiempo. Esto es cuánto van a demorar esos sectores informales en recuperar sus niveles anteriores. Un buen tiempo, me imagino yo. Esto va a ser no menos de un año. El segundo factor son las elecciones del 2021, que están a la vuelta de la esquina y que es un problema muy serio. Y en cuarto lugar, bueno, para terminar, la informalidad debe resolverse dando oportunidades de formalización que no están dentro de la línea controlista del gobierno, sino poniendo una valla muy, muy alta a mediano plazo, digamos 5 años, en la cual la informalidad no debe tributar. Uno no puede pretender incorporar a 12 millones de personas a la formalidad para que la SUNAT le salte al cuello inmediatamente y pretenda cobrarles tributos. Que esto es un factor de desigualdad respecto a los que sí están en la formalidad y pagan tributos, es cierto, pero es la única manera de superar esta brecha y ampliar la base tributaria. El gobierno de los Estados Unidos tiene vallas altas, a partir de las cuales recién se empiezan a pagar impuestos. El Perú debe hacer lo mismo en lo que respecta a las actividades informales, porque ahora sí, así como urge reestructurar la política territorial de las regiones, urge formalizar a la informalidad premiándola, no castigándola. La pandemia ha mostrado la mentalidad del castigo, que no cumplía con las reglas de la cuarentena, pagaba multas. 36.000 personas fueron a las comisarías, que me imagino que está en la matriz de la pérdida de la vida de 150 miembros de la Policía Nacional del Perú. Para terminar, yo diría que lo que vamos a llamar la confrontación de las clínicas que ha empezado el día de hoy y que sí representa atacar el sector salud privado de manera frontal, esto es simplemente sacar del ámbito de la vida nacional el sector privado de la salud y sustituirlo por un sector íntegramente socializado en manos del Estado, por lo menos ese sería el sueño de quienes proponen esta amenaza. No estoy muy seguro de que llegue a realizarse porque creo que va a haber mucha oposición en los sectores de la sociedad civil y en los gremios a esta medida, pero lo que muestra esto es evidentemente un peligro inmediato, ¿no? Yo creo que el gobierno necesita renovarse, probablemente cambiar ministros, licenciar a su equipo de ilustres consejeros y buscar un equipo de consejeros que tengan una visión más global y realista de las cosas, ser más consciente que solo la libertad individual fundamentada en una filosofía que defienda
la libertad y la tolerancia, es la que va a permitirle al Perú salir de esta tremenda crisis. Si yo veo las cifras, la producción nacional está en menos 40,49% en este trimestre. La cifra es inmensa, o sea, hemos perdido el 50% de nuestro potencial en 100 días. El desempleo no se podría calcular porque la última cifra que maneja el INEI es del 13,9%, pero el desempleo supera los 2 millones de personas. El Producto Bruto Interno al final del primer trimestre, o sea, a mayo, era de menos 3,4%. Esto, como se ha aumentado geométricamente, pues debe estar alrededor del 8 o 9% al finales de este segundo trimestre, el PBI. Y las cifras en general son profundamente preocupantes, ¿no? Respecto a la pandemia misma, es la naturaleza quien la está manejando, no el gobierno. Yo creo que eso lo dice todo. Y entonces aparece la necesidad de despertar, es con lo que yo concluyo. Esto es, todos nosotros, desde distintos ámbitos de la vida nacional, con distintas experiencias personales, con distintos nexos sociales según nuestras actividades de trabajo. Tenemos, creo yo, la obligación de decirle al país que estamos entrando en una senda tremendamente peligrosa. Es muy interesante porque el socialismo del siglo XXI, que fue un invento de un sociólogo alemán, Dietrich Stefan, plantea ya no la confiscación de los medios de producción como el marxismo clásico, sino que lo que plantea, según él dice, es un capitalismo estatista, es una coalición o alianza de factores liberales y factores socialistas. Eso no es nada nuevo, pero el presidente Chávez recoge este concepto del año 2005. El presidente Lula lo recoge, el presidente Correa lo recoge en el Ecuador, en el Brasil, y naturalmente Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, el apoderado de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Argentina, el señor Alberto Fernández, también ha procedido a la expropiación de una de las grandes empresas productoras de soya, que está muy golpeada por la crisis internacional, porque evidentemente la pandemia no es peruana ni argentina, la pandemia es universal. Y entonces no vaya a ser que la tentación de seguir el camino argentino sea lo que tiene el presidente Vizcarra en mente cuando está planteando un plazo perentorio de 48 horas para en teoría, expropiar las clínicas o negarles el derecho a propiedad que tienen, en vez de decir simplemente que las va a supervigilar o intervenir. De tal manera que la campanada de aviso sobre las pérdidas de nuestras libertades ha sido tocada el día de hoy y yo espero que todos respondamos al llamado de la defensa de la libertad del Perú. Gracias. Muchas gracias, Pancho. A continuación vamos a proceder a la exposición del doctor Gersi. Enrique Gersi es un destacado abogado especialista en análisis económico. Estudió en la Pontificia Universidad Católica, tiene una maestría en Derecho Civil también en la Católica y realizó el doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente es dueño del estudio Gersi Abogados, ha sido diputado en el periodo 90-92 representando al partido Frente Democrático, es profesor en diversas universidades de la región, académico adjunto del Cato Institute de Washington y ha recibido el doctorado honorífico por la Universidad Francisco Marroquín en noviembre de 2011 por su trabajo en análisis económico del derecho. Doctor, gracias su exposición por aproximadamente 15 minutos. Enrique, por favor. Muchas gracias, Ludwig. Muchas gracias, Pancho. Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Es para mí un gran honor poder participar
de un debate en un momento además tan importante como lo ha señalado el doctor Tudela, que me ha precedido en el uso de la palabra. Se me pidió hacer algunos comentarios, pese a que soy de profesión abogado, sobre temas económicos, pero no puedo dejar de mencionar, espero muy brevemente, como ha hecho el doctor Tudela, el tema que ha concitado la mayor atención el día de hoy, que es el problema, ¿no es cierto?, del anuncio presidencial de un intento de estatización del sistema de salud. Ahí tengo que decir algunas cosas que me parece que son relevantes, además, no solamente desde el punto de vista constitucional, estrictamente legal, sino también relevantes desde el punto de vista económico. Si lo que se quería era preparar al país para una apertura paulatina de nuestra economía e ir retomando las actividades económicas, saliendo de la cuarentena mediante este periodo de fases de regularización, el peor incentivo para la inversión y el peor incentivo que se puede dar para que la economía comience a funcionar nuevamente, ciertamente un anuncio de estatización, además de la forma y de la manera como ha planteado el presidente el día de hoy respecto de las clínicas privadas. De manera que me preocupa enormemente el incentivo, el contraincentivo, el desincentivo, si quieren llamarlo de esa manera, que se encuentra implícito en el mensaje presidencial. Pero además del problema económico que desarrollaremos un poco más largamente, también hay un grave problema de constitucionalidad. En primer lugar, el presidente se equivoca cuando invoca el artículo 70 de la Constitución. Ya distinguidos constitucionalistas, hace unos minutos escuchaba a Víctor García Toma, por ejemplo, expresidente del Tribunal Constitucional, explicando que el artículo 70 de la Constitución solo es aplicable para la expropiación de inmuebles y no para la expropiación de negocios. De tal manera que, de acuerdo con lo que él explicó, se encuentra además recogido en una nota del diario Gestión, no puede utilizarse el artículo 70 como él indicaba. Y debo añadir además que la expropiación, además de, como señala el doctor García Toma, con más autoridad que yo para hablar al respecto, era perfectamente innecesario el anuncio de esta mañana, porque la propia Ley General de Salud en el artículo 82 establece que en casos de pandemia como este, el Ministerio de Salud, pagando por los servicios, es decir, no puede haber una confiscación, puede utilizar todos los servicios de salud privada dentro de un sistema nacional dirigido por el Ministerio de Salud, de manera que no sería ni ilegal ni inconstitucional que hubiera invocado el presidente del Poder Ejecutivo el artículo 82 de la Ley General de Salud, que es una ley muy anterior a la pandemia, y haber actuado constitucionalmente. Pero no esta especie de amenaza presentada por el presidente, dándole un plazo de 48 horas a empresas privadas, es en mi concepto, además de inconstitucional, sumamente peligrosa. Mañana, por ejemplo, podría hacer lo mismo con las farmacias o con los bancos, darle un plazo de 48 horas a los bancos para bajar las tasas de interés y si no los expropia, y así sucesivamente con cualquier cosa que pudiera no ser de su agrado ni de su gusto. En el sistema constitucional peruano está prohibida la arbitrariedad. Florencio Mixán Más, que fue mi profesor en San Marcos, distinguido magistrado del entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, decía siempre que la razonabilidad es un principio constitucional implícito, de manera que ninguna autoridad puede actuar arbitrariamente, tiene que actuar razonablemente. Las palabras altisonantes del día de hoy, que eran una amenaza, y si te amenaza el presidente de la República, bueno, no hay Estado de Derecho en un país, han sido muy graves. Hay una diferencia sustancial entre un Estado de Derecho y un mero Estado de legalidad. En el Estado de Derecho, la ley limita al poder. En el Estado de legalidad, la ley refleja al poder. Hoy día ha terminado el Estado de Derecho en el Perú y ha empezado un mero Estado de legalidad, donde la ley refleja la voluntad del presidente, que se ha dado el lujo, yo creo que con grave infracción constitucional, de amenazar, además
de una manera incorrecta a un grupo de empresas de que si no actúan de una determinada manera, les va a aplicar inconstitucionalmente la pérdida de su propiedad. Esto se ventilará en su momento, seguramente terminará en los tribunales. Yo creo que las clínicas tienen todo el derecho de solicitar una tutela urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están habilitados para hacerlo, ¿no es cierto? Existen una serie de vías, los abogados seguramente de los gremios de las clínicas se movilizarán, pero creo que va a ser un gran tema político y el presidente está en la obligación de convocar a elecciones el 15 de julio. Entonces yo quiero aquí ir empezando con los que les quería decir antes de que saliera el anuncio del presidente sobre las clínicas. El 15 de julio, en menos de un mes, empieza el proceso electoral. Yo no soy muy dado a las teorías conspirativas, pero ya me parece raro que un par de semanas antes de la convocatoria presidencial, el presidente Vizcarra ponga sobre la mesa de una manera tan desmesurada una medida innecesaria, porque si como he dicho, el problema eran los precios de las clínicas, el problema era la administración de salud, tenían la facultad legal en la Ley General de Salud para responsabilizarse de la administración de todas las clínicas sin violar la ley, claro, pagando por lo que iban a hacer, porque obviamente también en un caso de expropiación tienen que pagar, no hay forma de confiscación. No han optado por ese camino, han optado por el camino de la amenaza, eso a mí me introduce una serie de dudas. ¿No querrá Vizcarra reelegirse? ¿No estaremos entonces presentes o presenciando el inicio de un plan reeleccionista que va a utilizar a las clínicas, probablemente a los bancos, probablemente a las compañías de seguros, porque van a ser los próximos que van a caer en esta amenaza de expropiación? Miren la paradoja. En los últimos días habíamos visto que el Congreso había entrado en una especie de exacerbación demagógica y estaba dinamitando no solamente el aparato económico, sino aprobando irresponsablemente leyes con contenido económico muy grave. Lo hicieron con las AFPs, después vino el tema de los peajes, y han querido aprobar un proyecto que hasta ahora no lo aprueban felizmente, relativo a las tasas de interés en los créditos. Pero curiosamente, ¿qué ha hecho el Congreso inmediatamente después de que el presidente Vizcarra lanzara esta amenaza directa, porque no ha sido velada, contra las clínicas? El presidente del Congreso, Manuel Merino, acaba de declarar a RPP que el Congreso no acepta ninguna violación de los derechos constitucionales de los peruanos. Ya esto es una paradoja, resulta absolutamente, yo diría, irónico, ¿no es cierto?, que ahora el Congreso, que está claramente enfrentado ya con el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, salga a defender una Constitución, ¿no?, que no ha defendido en ninguno de los otros casos. Entonces yo plantearía, como una hipótesis, porque no tengo ninguna evidencia, que pensemos que hay un proceso electoral en ciernes y que muy posiblemente todas estas decisiones o iniciativas políticas tengan que ver con ese proceso electoral en ciernes. Quiero dar un paso hacia adelante y tomar el tema para que había preparado algunas reflexiones esta noche. ¿Cuál es el problema? Ciertamente hay muchos, pero ¿cuál es uno de los problemas fundamentales de nuestra economía, de la economía peruana? Un problema básico que generalmente es ignorado tanto por los abogados como por los economistas es que damos por supuesto que no existe la informalidad. Los modelos económicos y las leyes son propuestos por los economistas los primeros y aprobados por los abogados los segundos, considerando constante el cumplimiento de la ley, como que fuera una condición constante de la economía peruana cuando no lo es. Ya desde que publicamos el 86, El Otro Sendero, con Hernando de Soto y con Mario Ghibellini, hicimos la reflexión de que en la economía peruana no podía considerarse una condición constante el cumplimiento de la ley, que no existían derechos de propiedad definidos y que no había una competencia establecida realmente en nuestro país, que en realidad no se competía en el mercado económico, sino se competía en el mercado político por conseguir favores y privilegios, y por eso denominamos mercantilista
a la economía peruana. Creemos que esa situación no ha mejorado, esa situación se ha agravado. No hay estadísticas muy recientes, pero se dice que entre el 70 y el 80% de la economía peruana sería a la fecha informal. ¿Eso qué significa en términos prácticos, en términos simples y políticos? Que 7 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. Es decir, 3 de cada 10 peruanos cumplen la ley. El gobierno gobierna para esos 3 y el resto hace lo que le da la gana. Ya lo hemos visto en la cuarentena. Al final, la cuarentena fue cumplida por quien quiso cumplirla. La inmensa mayoría del país, probablemente porque no podía, no por ignorancia ni por maldad, sino por necesidad, simplemente no cumplió con la cuarentena. Hubo gente que cumplió con ella, las clases medias, las clases educadas, las sociedades urbanas, cumplieron con las cuarentenas. Pero en el campo, ¿alguien cumplió con las cuarentenas? En los barrios populares hemos visto de manera hasta el hartazgo, ¿no es cierto?, las enormes concentraciones de gente en los mercados, mercadillos, centros de abasto, ¿no es cierto?, y vías de transporte público, donde no había ningún tipo de cuidado por parte de las personas y no se guardaba la distancia social. Eso disparó el nivel de contagios, a pesar de que seguramente el gobierno pretendió con una temprana cuarentena evitarlo. Porque hemos ignorado y seguimos ignorando en nuestras políticas públicas que no se puede gobernar para el 30% del país. Hay que gobernar para el 100%. Y hay un 70% en el sector informal que tratan de trabajar con una productividad muy baja, mucho más baja ahora, en medio de la pandemia, y con grandes dificultades. Por eso ha caído el Producto Bruto Interno de la forma como ha caído, porque no tienen mercados, porque no tienen financiamiento, porque no tienen posibilidades de conseguir proveedores y no están pudiendo cumplir y satisfacer a su clientela. Lo que no tenemos es una hecatombe social. Y una hecatombe social que recién está por estallar y a la que no podemos cerrar los ojos. ¿Cómo se soluciona ese hecatombe social? ¿Estatizando? Ese parece ser el programa del presidente Vizcarra y de algunas personas, y eso es un error. En ninguna parte se va a solucionar un problema social de este tipo, donde además está en franca desobediencia civil el 70% de la población, estatizando. Lo que tú tienes que hacer es al contrario, buscar la mayor eficiencia regulatoria para ampliar tu formalidad, reduciendo los costos del cumplimiento de la ley. Hay un error común que compartimos abogados y economistas. Creer que cumplir con la ley es gratis. La ley no es gratis. Cumplir con la ley es costoso. Cuesta en tiempo y cuesta en información. Y hay gente que no puede cumplir con la ley y desarrolla por consiguiente sus actividades al margen y aún en contra de ella en el sector informal. ¿Cómo tenemos que hacer para poder, en primer lugar, recuperar eficiencia en el control del país, que el gobierno ha perdido por completo? Ya nadie le hace caso, solamente gobierna para el sector formal. El resto del Perú simplemente se sálvese quien pueda, no obedecen ninguna ley. La gente actúa por su propia subsistencia sin acatar ninguna orden y no lo van a hacer. Bueno, tenemos que hacer una reingeniería del Estado buscando su mayor eficiencia para reducir el costo de la legalidad y permitir que los informales y los formales puedan producir con una productividad mayor y todos bajo una misma ley equitativa y flexible. Eso lamentablemente no está en el radar del gobierno. Son pequeñas medidas populistas, debo decir que tampoco están en el radar del Congreso. Todos están pensando en términos del mercado político. ¿Qué me conviene? Hay una elección en ciernes, entonces, bueno, vamos pues a empujar a las clínicas y de esa manera conseguir popularidad, ¿no? Y no asumimos responsabilidad por la imprevisión. Aquí el gobierno ha actuado con gran imprevisión.
Cierto es que la pandemia no es una responsabilidad del gobierno, pero ya desde diciembre hubo alerta de pandemia. Ya había en enero 30 millones de mascarillas en el Perú que fueron vendidas a la China, pero el gobierno no hizo nada, ha podido comprarlas. El oxígeno lo pudo haber comprado con mucha anticipación. No necesariamente el gobierno, las plantas mineras, muchas de las mineras de socavón tienen ya plantas de oxígeno. Simplemente lo que uno necesita como ministro de salud es de repente no un gran médico, sino un gran gerente que administre con recursos limitados grandes problemas. Yo recuerdo hace años, trabajaba cuando yo era periodista en los años 80, se decía que el mejor ministro de salud había sido un ingeniero, Watson Cisneros. Tal vez había que pensar en eso, ¿no? Que se está equivocando el manejo. Yo siento que el gobierno ha ideologizado, está utilizando la ideología para luchar contra el virus. Y no es un problema de ideología, es un problema de gerencia. Los ministerios tienen una ejecución de su presupuesto entre el 28 y el 32%. No están gastando el dinero que tienen y ahora quieren estatizar. Van a tener que pagar por la estatización porque no puede haber confiscación. Eso no tiene sentido, ni siquiera pueden gastar el dinero. Me pregunto yo, ¿qué va a hacer de las vacunas? ¿Va a comprar la vacuna? Felizmente he visto una iniciativa muy loable de un grupo de empresarios privados que la prensa ha bautizado como el Comando Vacuna, ¿no es cierto? Que quieren lanzarse ya al mercado a comprar por parte del sector privado, juntando dinero del sector privado, 35 millones de vacunas para tenerlas por lo menos oportunamente en el país. Yo creo que el gobierno se equivoca cuando antagoniza con los formales, porque su antagonización es con el sector formal, porque al sector informal simplemente lo ignora. Si el presidente quiere realmente ser popular, debería dedicarse a gobernar para la inmensa mayoría de la población sin antagonizar con los formales. Y esto es recuperar al sector informal, que se encuentra abandonado, que se encuentra totalmente sin ninguna forma de apoyo, y tratar de incorporarlo a la sociedad legal, porque forman parte hace mucho tiempo de nuestra actividad económica. Yo sé que el tiempo es tirano en estas intervenciones y uno quiere hablar sobre muchas cosas que no se pueden desarrollar. Pero independientemente del tema del día, que fue las clínicas y que nos ha distraído y que alguna mención tenía que darse a ellas, el mensaje que yo les quería trasladar era el siguiente. Muchas veces se pregunta qué es lo que tenemos que hacer, qué solución hay para el Perú, y nunca hay una respuesta sencilla. Las sociedades son complejas y no hay una sola fórmula. Pero yo diría, si tuviera que utilizar un eslogan para sintetizar el concepto, yo diría que la solución o el problema principal del país no es formalizar a los informales, sino informalizar a los formales. Reducir, hablando técnicamente, el costo de la legalidad, de tal manera que los informales y los formales participen de un mismo mercado activamente, puedan ser contribuyentes, puedan producir libremente, puedan dar rienda suelta a su imaginación y su creatividad. El gobierno no es enemigo del sector privado. Si hay prácticas monopólicas, el control no es la solución. El Estado no es mejor que el sector privado. La solución es la competencia. Cuanto más competencia haya, peor le irá a los monopolios o oligopolios que pudieran existir en el país. El principal monopolista o oligopolista, según el mercado, ojo, en el Perú es el gobierno siempre, ¿eh? Solo que, como dijo Pancho Tudela antes que yo, hay una estrategia que consiste en echarle la culpa a los demás de las responsabilidades propias. No tengo duda que la política del gobierno, lamentablemente frente a la pandemia, fracasó. Pensó que la cuarentena anticipada iba a tener mejores resultados. Como han fracasado sus planes de reactivación y como están fracasando el resto de sus políticas. Por una razón: ignorar que el 70% de los peruanos no cumple la ley.
Mientras sigamos tratando de gobernar o de antagonizar para el 30%, ese 70% seguirá viviendo de espaldas a nosotros, la inmensa mayoría del Perú, y lamentablemente el país seguirá padeciendo múltiples sufrimientos. La forma, en síntesis, de conseguir recuperar la economía nacional en el menor tiempo posible no pasa por la antagonización, no pasa por expropiaciones, confiscaciones o estatizaciones, sino pasa por mejorar la eficiencia del aparato estatal. Y eso se consigue con más libertad y con un respeto escrupuloso al Estado de Derecho, que hoy temo está siendo ya amenazado de una manera muy grave. Eso es todo cuanto quería decirles esta noche. Nuevamente les quiero agradecer al PAT, a los organizadores de este evento, a todos ustedes por su indulgencia y quedo a su disposición, estimado Ludwig, si hubiera alguna pregunta para contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante. En realidad, como explicaba, vamos a pasar a la etapa de preguntas. Los dos micrófonos están abiertos, de manera que la respuesta que dé Francisco a una determinada pregunta puedes complementarla, Enrique, y viceversa. A nosotros nos llegan preguntas desde la mañana, a través del mail le llegan a Sergio, y vamos juntando y perfeccionando para que sea, digamos, preguntas coherentes en conjunto. A veces se repiten y las vamos sumando. Pero esta vez también nos han llegado bastantes preguntas y hay un chat muy activo que ustedes habrán visto, y también el question and answer con bastantes preguntas. La primera pregunta, por supuesto, Francisco, era el tema que ya lo has tocado, sobre lo de las clínicas. Y había una segunda pregunta, anterior, ¿no? ¿Es correcta la política tomada por el Perú en cuanto a la limitación de libertades individuales? ¿Cuánto tiempo más los peruanos deben verse limitados en sus actividades, cuando muchos otros países ya superaron la cuarentena hace más de un mes? ¿Quieres que siga con otras preguntas? No. Yo creo que podemos abordar esa. ¿Cómo Yo no? creo que la cuarentena es una medida de salud pública que tiene como única finalidad dosificar el número de enfermos que pasan a través del sistema de salud. Los países del mundo han tenido, digamos, un éxito muy relativo. La naturaleza en realidad ha seguido su curso. Si uno ve las curvas mundiales de contagios siguen aumentando vertiginosamente como un misil, si bien las muertes parecen haber disminuido relativamente. ¿Qué significa esto? Que los países que han tenido más éxito son aquellos que han hecho un buen análisis de medios y fines, que es un análisis que cualquier buen empresario, cualquier buen gestor, cualquier buen general hace frente a la realidad. Esto es, de qué dispongo para enfrentar lo que viene. Como muy bien ha dicho Enrique, hay gente que tomó precauciones desde diciembre porque se veía venir en la pandemia. La pandemia, cuando se ha declarado el estado de emergencia en el Perú y las cuarentenas el 16 de marzo, ya habían asomado la cabeza sobre el horizonte hacía 45 días o más, de manera muy visible. De tal manera que, si bien las medidas son muy duras y la prensa se llena la boca por razones que quisiera conocer respecto a la buena y dura gestión del gobierno del Perú, la realidad es que es la naturaleza la que le ha ganado al gobierno, porque pueden ser muy duras las medidas, pero fueron muy tardías. Y entonces, eso respecto a la gestión de la crisis. El gobierno no fue realista respecto a los medios de los cuales disponía para enfrentar una pandemia cuyo calibre se conocía. No había nada misterioso respecto a lo que se venía. Tampoco va a terminar la pandemia en julio, como muchos creen.
ya no solo la Organización Mundial de la Salud, sino en general el mundo está notando un repunte, un segundo repunte de los contagios. Y entonces el problema del coronavirus ha sido un problema de gestión tardía, de mala evaluación de los medios, porque los medios, el sistema de salud peruano, que eran los medios, estaba colapsado antes de que empezara la pandemia. O sea, lo que se ha tratado es de dotarlo de medios en medio de la crisis, pero estaba en pésimas condiciones y no podía enfrentarlo. Pero, sin embargo, ha servido de cortina la pandemia para un proceso político muy accidentado, inconstitucional, violatorio de las garantías individuales, que viene desarrollándose desde el 30 de septiembre. Y el 30 de septiembre es la fecha en la cual se cerró el Congreso de la República, desde mi punto de vista, arbitrariamente. Y luego de ese cierre vinieron unas elecciones para reemplazar a lo que se llamaba el peor Congreso de la historia, por lo que se esperaba que fuese el mejor Congreso de la historia. Pero es un Congreso, el actual, que no solo no es mejor que el anterior, sino que es virtual, invisible y da unos proyectos de ley que están pues en la línea de los Chávez, de los Correa, de los Fernández de Kirchner, de los Evo Morales y de todo ese tipo de gobernantes. Por desgracia, parece haber cierta armonía entre las tendencias políticas del Congreso y las tendencias políticas del gobierno. Y por eso yo sí creo que hay un gran potencial de inestabilidad social y política en el futuro, y que la línea política del gobierno es explotar al máximo esta confrontación que se ha planteado abiertamente el día de hoy para poder reganar las elecciones. No sé si Vizcarra se va a presentar a la reelección o si van a conseguir un candidato sustituto, pero que evidentemente hay un proyecto político. Estoy 100% convencido de que el gobierno tiene un proyecto político. ¿Qué hacer? Más allá de las especulaciones sobre lo que está pasando, solo queda una cosa, como se hizo cuando se intentó expropiar la banca, que es defender las libertades activamente, salir a defender las libertades activamente. Si bien la Constitución está vulnerada, la Constitución está ahí y es el texto que tenemos para defendernos. Y sean los abogados de las clínicas, sean los políticos que todavía conservan independencia frente al poder político, sean los escasos medios de comunicación que no están esclavizados a la opinión gubernamental porque no están alimentados con fondos públicos. Lo que tenemos que hacer todos es defender esas libertades individuales que están siendo ya vulneradas por un exceso de estado de emergencia y de cuarentena, y llamar las cosas por su nombre. Hay un enemigo al frente. Llámenlo como quieran. Llámenlo vizcarrismo, llámenlo socialismo del siglo XXI, llámenlo castrochavismo, llamen lo que quieran. La izquierda es eso. No es la de Lenin, no es la de Stalin, pero en esencia es la misma siempre, porque su finalidad es siempre que el Estado se haga de las cosas. Y al enemigo hay que llamarlo por su nombre. Acá hay un intento socialista de estatizar la salud pública, o por lo menos una amenaza que lleva a la estatización de la salud pública, o sea, estatizar el sector privado e incorporarlo al sector público. Y eso, como muy bien ha señalado el doctor Gersi, mañana puede aplicarse a los bancos, a las compañías de seguros, a las empresas que dan servicios importantes a la población, etcétera, etcétera. Nadie pensó en 1999 que el comandante Hugo Chávez iba a terminar expropiando todo lo expropiable en Venezuela, incluso viviendas privadas y edificios de departamentos. Pero así fue, de tal manera que más vale prevenir que lamentar.
Yo Muchas quisiera gracias. añadir Por algo, favor, me permite, por favor, Henry, Enrique, sí. a lo que ha dicho tan espléndidamente Pancho. Solamente es un dato que me acaba de enviar un amigo, un alumno, ¿no? Me recuerda que en mayo el Congreso aprobó un proyecto de ley por el cual el Estado intervenía todas las clínicas privadas durante la pandemia, aplicando precisamente la Ley General de Salud. ¿Y saben qué pasó con el proyecto de ley? Lo vetó Vizcarra. Fue vetado por Vizcarra alegando libertad de empresa. Entonces, hoy día que salga ese mismo presidente con la impostura, porque eso fue de pretender decir, amenazante a los empresarios de las clínicas, que los va a expropiar si no bajan sus tarifas, revela pues no solamente improvisación, revela una profunda mala fe y una absoluta incoherencia. Si en mayo estaba vetando un proyecto en el mismo sentido, aprobado por el Congreso, ¿por qué ahora sacó del conejo, del sombrero, del mago, un conejo, justo el 24 de junio, que es el día en que se aprueba la ley de reforma agraria? Eso es absolutamente simbólico. Yo creo que está jugando con esos símbolos políticos que, como muy bien señala Pancho, son símbolos socialistas. Vizcarra no fue elegido presidente. Vizcarra llegó a la vicepresidencia luego de una crisis constitucional que supuso la renuncia del presidente Kuczynski, y el presidente Vizcarra terminó, de acuerdo con la Constitución, ejerciendo el cargo del presidente de la República. De manera que la pregunta que tenemos que hacernos es si él va a pretender reelegirse o decir que como él no ha postulado en la elección anterior, como Evo Morales en Bolivia o Chávez anteriormente en Venezuela, de repente esta es su primera elección, y como ya sabemos que el Tribunal Constitucional, que es el que finalmente va a decidir esta materia, está dividido claramente 4-3, hay 4 magistrados de izquierda y 3 magistrados que no son de izquierda, ¿no es cierto?, que votan antagónicamente, que no les extrañe que tengamos un presidente candidato muy pronto. En menos de un mes se están convocando elecciones. De manera que yo quiero llamar la atención, yo creo que no es casual lo que está pasando. Independientemente de que el problema de fondo, el combate contra la pandemia, ha sido lamentablemente una política frustrada, equivocada, y que no ha dado el resultado que se esperaba. Finalmente, creo que ahora lo único que queda, lo único que está haciendo el gobierno es ya confiando en la inmunidad genérica que surge en el Perú, ¿no es cierto? Porque en la práctica no hay servicios de salud que puedan atender a la población frente a la existencia de la enfermedad, de manera que la liberalización de la economía paulatina que está haciendo es sabiendo que se va a disparar la tasa de contagio y simplemente entendiendo que su política fracasó, porque se basó única y exclusivamente en una cuarentena que fue cumplida solo por el 30% de la población. De manera que nos encontramos, creo yo, frente a una situación política compleja. Y yo creo que hay un juego electoral que está implícito en todas las decisiones políticas. Las del Poder Ejecutivo y, por supuesto, también las del Congreso, que están compitiendo por quién lo hace peor en estos últimos meses. Gracias, Enrique. Hay una pregunta para Pancho Tudela. ¿Me podrías contestar? Sí. Sí, claro, por supuesto. Francisco. Mira, dice el doctor Tudela, ante estas constantes amenazas contra el sector privado y en general contra la ciudadanía por parte del gobierno, ¿qué papel cumplen las Fuerzas Armadas como defensores de la Constitución? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, porque las Fuerzas Armadas tienen 2 condicionantes constitucionales. En primer lugar, no son deliberantes, o sea, no pueden opinar. Cuando las Fuerzas Armadas han opinado, por ejemplo, sobre el documental sobre un ex guerrillero del 65, Hugo Blanco, lo han hecho, no lo han hecho las Fuerzas Armadas como instituciones, sino las asociaciones de oficiales retirados, sea la ADOGEN, que es la principal, o sean las otras asociaciones de ex cadetes navales, de ex comandos, etcétera, quienes se han pronunciado. O sea, son
no deliberantes. De tal manera que un rol de las Fuerzas Armadas para la defensa, digamos, política de las libertades, no se da. En segundo lugar, la Constitución dispone que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Ahora bien, acá cabe hacer una consideración constitucional importante, de derecho constitucional. Las Fuerzas Armadas son no deliberantes y tienen como jefe supremo al presidente de la República dentro del orden constitucional. Así como el Papa es el jefe de la Iglesia dentro de la doctrina de la Iglesia. Si el Papa quisiera inventar otra religión y seguir siendo el jefe de la Iglesia, transformando a la Iglesia en esa otra religión, pues evidentemente su legitimidad quedaría pulverizada, su legitimidad social y su legitimidad legal de acuerdo al derecho canónico. Lo mismo ocurre en el derecho constitucional. Un presidente que se coloca fuera de la ley, fuera de la Constitución, en caso de que eso ocurra, digo hipotéticamente, pues no debería contar con la adhesión de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, la no deliberancia de las Fuerzas Armadas, sí es un principio general de derecho constitucional peruano. Y en ese sentido, sean cuales sean las circunstancias, así las Fuerzas Armadas no se adhieran a actos ilegales del Poder Ejecutivo, cosa que están en su derecho de hacer, no por ello van a hacer política. Y eso debe quedar muy claro. Muchas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas de carácter económico. Para Enrique, según el Mercuba, el economista del Mercuba, el costo de la pandemia, lo va a declarar, que salió en los medios hoy, será de 244.000 millones de soles para el sector privado. Algunas personas dicen que hay un plan premeditado para destruir a las empresas privadas. ¿Qué opinas? Y esto quisiera unirlo con otra pregunta que está referida a los gremios privados nacionales tienen que hacer algo frente a lo sucedido. ¿Cómo sugiere que salgan a defender su libertad individual? Enrique, por favor. Muchas gracias, Ludwig. Creo que son dos preguntas muy interesantes. Creo que los gremios ya están haciendo algo, están luchando activamente. Creo que la participación de los gremios ha sido importante en todo este tema de los protocolos de liberalización, de las llamadas fases para el reinicio de las actividades económicas. El doctor Miguel Vega, que ha sido pues, presidente de la CONFIEP, lo he visto interviniendo de manera muy activa y pública, además, en la defensa de la posición de los gremios empresariales. Por supuesto, siempre se puede hacer más y siempre puede ser uno buscar fórmulas creativas de los gremios para que no solamente representen a los formales, como hemos dicho muchas veces, también debería haber una participación, buscar una integración de organizaciones del sector informal para darle una mayor legitimidad a los gremios empresariales. Pero lo que dice Elmer, mi querido amigo, es muy peligroso, es cierto, ese costo es un costo total. Ahí, por supuesto, eso es consecuencia básicamente de la pandemia, pero también es consecuencia de una equivocada política económica por parte del gobierno. El gobierno no reaccionó con inteligencia frente a la pandemia. Paralizó el país tal vez de una manera irreflexiva, de una manera innecesaria. Ahora tiene que retomar el país su funcionamiento y no da la impresión de que se estén tomando las medidas necesarias para que eso suceda. Por ejemplo, los protocolos sanitarios, la legislación laboral que el gobierno ha aprobado en los últimos días, cambia prácticamente todos los días. Solamente el tema de la suspensión perfecta de labores ha sido cambiado media docena de veces, inclusive hoy nuevamente por otro decreto. De manera que es incomprensible. Ningún empresario normal, conocedor, inclusive abogados que estén involucrados en la materia, puede saber exactamente qué está pasando en el país porque no existe ninguna estabilidad jurídica y el gobierno improvisa, ¿no es cierto?, en función de la reacción que va teniendo frente a sus distintas iniciativas.
Ciertamente, por ejemplo, la regulación del delivery, los empresarios de esa actividad en materia de comida indican que hace prácticamente imposible, por los costos involucrados, que el delivery sea rentable. Vaya, que diera la impresión que le falta análisis económico, análisis técnico a las decisiones y a las propuestas que hace el gobierno. Pero lo más inquietante, y es la segunda parte de la primera pregunta que me hiciste, Ludwig, es si existe aquí una especie de complot político. Yo no sé si haya un complot político en cuanto tal, pero es evidente el prejuicio antiempresarial. Y es un prejuicio de origen ideológico absolutamente irracional. Porque frente a la amenaza de la pandemia, en lugar de confiar en un sector privado, que con la dinámica de la competencia podría haber ayudado al gobierno a salir más rápido, lo que se hace es se antagoniza con un sector privado y se entrega toda la responsabilidad a un gobierno que ha sido incapaz de enfrentarlo. Acá hay problemas de índole legal. Yo no tengo duda, tal vez no hoy, pero en un plazo mediato, seguramente durante el proceso electoral, cuando ya se sepa la verdad sobre el número de muertos, habida cuenta que ha quedado muy claro que está subcontabilizada la cantidad de fallecidos en el Perú, como lo ha denunciado el portal IDL, van a comenzarse a hablar de responsabilidades. Y el gobierno ha incurrido en responsabilidades por negligencia. No vio el problema de las mascarillas. Compraron unas pruebas hartamente dudosas respecto de su eficiencia, me refiero a las pruebas prácticas, no rápidas. No vio el problema del oxígeno. Y lo que está pasando en los penales es de nivel apocalíptico. Ya van 200 muertos entre los presos, ¿no es cierto? Y existe una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abril de este año que hace responsable al gobierno y una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la situación de hecho en las prisiones del Perú. Esos no van a ser solo responsabilidades políticas, esas van a ser responsabilidades judiciales para los gobernantes. Entonces yo creo que en lugar de estar antagonizando, el Poder Ejecutivo debería renovarse. Es indispensable un cambio de gabinete. El gabinete Ceballos, que nunca se supo realmente si pidió o no la investidura y si está legalmente ahí o no, ¿no es cierto? Todo este episodio ha sido profundamente inconstitucional. El decreto de disolución del Congreso no tiene refrendo ministerial. Ya de ahí es un acto nulo y el señor Ceballos se negó a pedir un voto de investidura en el Congreso, hicieron una fórmula intermedia. Yo creo que eso se acabó. Y si el presidente Vizcarra quisiera relanzar su gobierno sin antagonizar, cambiando de estrategia política, debería licenciar al gabinete y tener un nuevo gabinete mucho más práctico y mucho más dinámico. Pero si es verdad que por el contrario lo que tiene es un plan reeleccionista, guiado fundamentalmente por prejuicios ideológicos, lo que veremos en los próximos días será una acentuación de esta política estatista que le va a hacer un gran daño al país. En lugar de promover, por ejemplo, la inversión minera, 4 o 5 proyectos mineros harían al Perú crecer nuevamente, muy rápidamente, en 1 o 2 años, el país sigue, ¿no es cierto?, antagonizando y tratando de destruir lo poco que funciona. Eso me parece muy mala política económica. Muchas gracias, Enrique. Pancho, ¿deseas agregar algo a lo dicho por Enrique? Bueno, no, me parece que lo que ha dicho Enrique es perfecto. Creo que en líneas generales lo que el gobierno debería estar pensando ahora es cuál es el proceso de reactivación real. Las fases han resultado inaplicables, estamos en la segunda fase. Quienes están incluidos en los rubros de la segunda fase, muchos de ellos, los más, no pueden reiniciar sus actividades. Algunos de la primera fase con las justas lo están logrando. Y entonces el gobierno debería concentrarse en cómo reiniciar, reactivar de verdad la vida económica del país. En segundo lugar, creo que esa prioridad implica
pensar muy seriamente también en cómo va a enfrentar el tema de la salud, puesto que el sistema público es insuficiente y no creo que expropiando las clínicas llegue a solucionar el problema. El problema como se presenta en Lambayeque, en Piura, en Ancash, en La Libertad, donde la pandemia es espantosa, no tiene nada que ver con las clínicas privadas, tiene que ver con una insuficiencia de medios absoluta. Y naturalmente es el segundo punto que tiene que resolver, cómo dirigir correctamente los medios que el Estado tiene, que son producto del endeudamiento externo, etcétera, etcétera, a resolver los temas básicos, que son la medicación y el auxilio de las personas. Ya la idea de que el sistema de salud se combina con una cuarentena, porque la cuarentena actúa de freno para que se dosifique el paso de la gente a través del sistema de salud y alcancen los medios, eso ya no va a ocurrir, porque ha fracasado el plan estatal, porque nunca hicieron una relación medios, magnitud de la pandemia, y fines, esto es cuánta gente podían atender a través del sistema de salud. De tal manera que lo que tienen que buscar ahora es apoyarse en el sector privado para resolver este problema, en lugar de pensar que expropiando 4 clínicas, 5 clínicas, o 10 clínicas, o 15 clínicas, van a resolver el problema de salud. Van a resolver su problema político, que es que van a tener una plataforma ideológica para las elecciones que vienen en el 2021. Pero el efecto inmediato de la amenaza de hoy del presidente de la República, y de eso lo quiero decir con toda claridad, es la emigración de los capitales. Muchísimos capitales no se van a quedar en el Perú frente a una amenaza de expropiación. Muchísimos capitales que ya estaban comprometidos para invertirlos en grandes proyectos mineros entran ahora en suspenso porque las empresas tienen que deliberar sobre si los invierten o no los invierten en el Perú en vista de los anuncios presidenciales, no de los analistas del Intelligence Group, del Economist, ni nada de eso, de los anuncios presidenciales. Y entonces ese es el segundo aspecto. Hay un aspecto económico dramático, que es la vulneración de la confianza en el sistema económico peruano, en el capitalismo peruano. Esto es un golpe directo al plexo solar, un golpe fuerte, y por el otro lado, en vez de expropiar clínicas, deberían pensar más bien en la medicación, en apoyarse en el sector privado, y si quieren poner una superintendencia para las clínicas privadas, como lo dispone la ley, que lo haga. Eso no es ningún problema. No es ningún problema la supervisión, pero no plantear la expropiación, que es una locura, una verdadera locura, excepto, como bien dice Enrique, si uno lo ve no desde el ángulo del servicio a la nación, del servicio a la sociedad civil, si uno lo ve desde el ángulo de la capitalización política, de una supuesta radicalización del electorado peruano, porque van a haber millones de desempleados y gente descontenta por mayor, como en la década del 30, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, y entonces ellos estarían pensando en capitalizar esta situación, y entonces la expropiación parecería como un acto de fuerza frente al egoísmo de los privados, cuando en realidad la insuficiencia del Estado es gigantesca al lado de cualquier defecto que puedan tener los privados y que puede ser resuelto por la supervisión. Pero el golpe dado al sistema económico peruano con el anuncio presidencial de hoy, además del cierre del Congreso el 30 de septiembre, es tremendo, porque destruye la confianza de los inversionistas del mundo de nuestra patria. Pancho, si me permites, quisiera ampliar alguna pregunta que nos ha hecho una persona y que creo que ya lo has mencionado, pero habría que aclararle bien.
Se habla de los derechos de las clínicas y les pregunto a los panelistas, ¿qué hay de los derechos de las personas y las obligaciones de las clínicas sobre la vida de las personas? Y yo también junto este tema con otra pregunta o planteamiento de un distinguido amigo, sobre la actitud al respecto de los gremios, ¿no? Debería ser el rechazo de los gremios privados, será básico. ¿Qué opinan los opositores? O sea, si el rechazo de los gremios privados a esta medida expropiatoria será básica. Bueno, yo creo que respecto a lo primero, la obligación de las clínicas a sus pacientes, esta obligación existe con mayúscula. El juramento hipocrático obliga a los médicos a entregarse a la salud de la gente. Si hay un afán de subir los precios, hoy día he visto una caja de mascarillas N95, pero que no son de 3M, sino que son chinas sin marca. Vendían 50 o 100 mascarillas por 750 soles. Eso es un tiro. Uno no sabe ni siquiera si esas mascarillas van a servir para sus fines. Entonces, evidentemente, es obvio que en toda gran crisis, esta es una gran crisis universal, esta no es una gran crisis peruana, es una gran crisis universal, pues hay excesos, hay oportunismos que tienen que ser corregidos y que no se deben permitir. Entonces, respecto a las obligaciones de las clínicas de los pacientes, a mí no me cabe duda que son prioritarias. Pero eso no justifica la expropiación de las clínicas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Sabemos que una vez expropiadas, las clínicas ya no van a poder atender a nadie. Esas clínicas están condenadas a la quiebra. Esas clínicas son producto de enormes inversiones de capitales privados. Y ese flujo se interrumpe. Entonces esas obligaciones están ahí. Respecto a los gremios, es su obligación decir lo que piensan políticamente. Yo diría que tal vez el problema en el Perú no ha sido los pronunciamientos de los gremios, sino la ausencia o la tardía reacción de los gremios frente a las tendencias socializantes del pasado. Vayamos, qué sé yo, a la época de la Revolución Peruana de la Fuerza Armada, en la cual nadie reaccionó, simplemente cada sector, la banca fue devorada en diciembre del 68, para 1969 el agro, luego la industria, luego la pesca, y ningún sector defendía al otro. No había un pronunciamiento conjunto. Algunos incluso aplaudían la expropiación de los otros. La única reacción que ha habido en el Perú, y quiero volver a enfatizar esto que lo dije al inicio de mi exposición, es que los únicos que han salido a protestar frente a la vulneración de los derechos económicos y los derechos individuales ha sido la sociedad civil cuando Alan García trató de nacionalizar la banca o de expropiar lo que quedaba de la banca. Porque lo que la gente no comprende es que el 75% de la banca ya había sido expropiado durante el gobierno militar y el 25% restante, como era privado y era eficiente, terminó siendo más eficiente que la banca estatal y el gobierno de García quiso atacarla. No fueron, digamos, grandes organizaciones gremiales las que detuvieron el proceso. Fueron políticas internas dentro del mismo partido de gobierno y también, evidentemente, la gente que salió a las calles masivamente a protestar por esta situación. De tal manera que yo diría que los gremios pecan por exceso de prudencia. Dicen los ingleses que quienes actúan así son pussyfooted, o sea, tienen patitas de gato, que tocan así los gatos las cosas antes de decidirse, muy suavemente. Y entonces, en el fondo acá lo que sí se necesita son posiciones firmes, que habrán consecuencias, las habrán. O sea, siendo suave no se evitan las consecuencias que podrían detenerse siendo firmes. ¿Puedo añadir una cosa, Ludwig? ¿Tenemos tiempo? Mira, Sí. sobre el tema de la expropiación,
Yo creo que quienes hablan de la expropiación de las clínicas no tienen claro qué van a expropiar. Los edificios, porque a los médicos no los pueden expropiar, ya no existen esclavitud. Y no entienden un tema central. Las clínicas no son dueñas de esos edificios. Todos los edificios o son de un fondo de inversión, o están hipotecados, o están en fideicomisos, y son de propiedad o de bancos, o de fondos de inversión, o de empresas que han construido esos edificios y que los arriendan a las clínicas. Las clínicas, ¿qué son? Un flujo. Nadie entendió qué es lo que van a expropiar. Yo creo que Vizcarra no tiene idea cómo funciona el negocio. Porque ¿qué está pensando? ¿Que va a encadenar con una cuerda a los médicos para que dejen de trabajar? El día que expropia las clínicas privadas, los médicos se van a trabajar en su consulta. ¿A quién va a poner ahí? ¿A los médicos cubanos que ha traído? Tal vez. ¿Traerá más? Ahí hay una trampa ideológica. No está claro qué está expropiando. Creo que ni siquiera se ha dado cuenta que no está claro y que finalmente si va a expropiará a los bancos y a los fondos de inversión o compañías de seguros que son dueñas de los edificios y de los equipos y nada más, porque ahí todo es leasing, todo está en fideicomiso, ¿no es cierto? Y no hay nadie es dueño de nada. De manera que esa expropiación es fantasiosa. En segundo lugar, la función de los gremios es importante. Yo recuerdo efectivamente, como ha dicho Pancho, lo que fue la resistencia contra la estatización de la banca en el año 87. Y recuerdo, por ejemplo, cómo empezó esa resistencia. Mucho hizo, más que una actitud gremial, mucho, por ejemplo, más hizo Pancho Pardo llevando su cama al Banco Mercantil, que fue un gesto, pero los gestos son esenciales en política. Más hizo Pancho Pardo que ninguna otra persona para desatar lo que fue un movimiento enorme que terminó en la Plaza San Martín con Vargas Llosa y su lanzamiento como figura política, pero empezó con un gesto pequeñito, una cosa simbólica. Pancho Pardo, con un grupo de distinguidos señores empresarios y directores del banco, creo que Ricardo Begayona estaba entre ellos, ¿no es cierto?, desearon mudarse a dormir al banco y que los sacaban a patadas. Bueno, eso fue un gesto vigoroso, pero gestos son esenciales en política. No sé en qué va a pasar, no sé si esto es una movida ruda, un bluff tipo póker para obligar a las clínicas a sentarse a negociar. Entiendo que hay reuniones ya convocadas el día de mañana, que el ministro están jugando a la vieja técnica policial del policía bueno y el policía malo, mientras Vizcarra los amenaza con el garrote, el ministro de Salud los está llamando por teléfono para que se reúnan a encontrar una solución, ¿no es cierto? Pero lo que es el uso intimidatorio de la ley es contrario al Estado de Derecho. Eso es un uso autoritario, es un uso que no es legítimo y que no es aceptable en una democracia. Y es lo que hemos visto el día de hoy. De manera que si los gremios tienen una función, yo creo que es precisamente la de combatir ese tipo de usos autoritarios y yo creo que tienen un deber con la democracia de ser muy activos. Yo diría que este impulso estatista, socializante, que hemos visto personificado el día de hoy en el señor presidente de la República, tiene que terminar hoy. Y si el Perú no se para firme para hacerlo, estaremos pronto sufriendo una tragedia tremenda, tanto en la economía como en la sociedad peruana, porque la estatización del Perú va a ser imparable. Muchas gracias, Enrique. Una pregunta para ambos panelistas que nos hace una distinguida periodista amiga. Dice, Enrique Francisco, esta amenaza estatista que ya venimos apreciando desde hace mucho tiempo, ¿servirá para la unidad política de los sectores de centro-derecha para las elecciones de 2021? Si es que hay. ¿Qué sugieren que haga la sociedad civil para evitar la manipulación de las elecciones de 2021? ¿Qué probabilidades ven de que no se vayan a dar? En caso de encontrar una excusa para no llamar a elecciones, ¿cuál es el escenario que nos encontramos? ¿Qué herramientas tiene la población para protegerse? El Poder Judicial ya tiene varios problemas. ¿Qué tal pregunta? Sí, no, es que la he hecho en 3 párrafos. Francisco, por favor. Yo puedo contestar desde mi punto de vista con franqueza. La sociedad civil es todo aquello que no es el Estado.
Esa es su definición. No es un término moderno, es un término que viene desde la Ilustración y desde antes se menciona la sociedad civil. Es lo que no es el gobierno, lo que no es la estructura del Estado. La sociedad civil nada puede frente excepto adquirir lucidez por sus propios medios, porque si al frente tiene una especie de unidad. A mí me llamó mucho la atención que cuando se discutió el tema del documental de Hugo Blanco, una de las personas responsables de esta autorización y de este premio del Ministerio de Cultura dijo, bueno, nosotros nos premiamos porque teníamos el endoso de las autoridades académicas que decían que eran muy buenas. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son esas autoridades académicas? Y claro, la sorpresa no es muy grande cuando uno las descubre. O sea, cuando sectores vastos de la academia se unen con sectores vastos de la prensa y con un sector del poder político y todos monocordemente tienen un solo discurso, pues naturalmente la sociedad civil tiene dificultades para defenderse, excepto a través de pronunciamientos de quienes están organizados, como es el caso de los gremios, o a través de personalidades que tienen peso propio y cuya opinión tiene valor. Pero más allá de eso, acá hay un tema muy difícil de manejar, que ha sido la constricción del espacio público. ¿A qué me refiero? Que cada vez se invitan menos opiniones divergentes a los programas, incluso aquellos, digamos, que eran opositores políticamente correctos y que no ofrecían dificultades a los jefes de producción de los programas políticos o a los jefes de redacción de los periódicos, hoy en día ven su participación también más reducida. O sea, cada vez se busca más una opinión uniforme, repetitiva respecto a los mismos temas que muchos periodistas y medios plantean. Entonces, no hay debate. Y de cara a las elecciones, este sometimiento de la sociedad civil a una opinión monocorde impide a muchísima gente formarse un criterio propio. Este fenómeno no es solo peruano, es un fenómeno que se da en muchas partes del mundo y que plantea un problema inesperado a la democracia representativa. Esto es que ha aparecido un intermediario que es una combinación del mundo académico, ciertos sectores del mundo empresarial, del mundo mediático con ciertos sectores políticos que se han colocado como una chapa, una membrana que separa a la sociedad civil y sus juicios críticos del poder político que estaría del otro lado de esta membrana. Esto está pasando en el Perú de manera muy aguda porque en el fondo somos un país chico, como dice el proverbio, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Respecto a las elecciones, si las hay o no las hay, no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que el gobierno va a tener un candidato. El presidente Vizcarra ha dicho repetidas veces que no va a ser candidato, digamos que hay un 20% de probabilidades de que él sea el candidato, pero hay un 80% de probabilidades de que tenga un candidato sustituto al cual endose nuevamente con esta losa mediático-académica y de ciertos sectores empresariales que apoyan esa posición porque son mercantilistas y se beneficiarían con un Estado interventor y grande. Y esa es la respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Francisco. Si puedo... ¿Quisieras agregar? Sí, yo sí, te contribuir lo con más un breve par de posible. ideas. Yo Sí. sé que estamos cortísimos. Solo un par de Cortísimo ideas. tiempo, sí. Gracias. Cuando un presidente dice que no va a ser candidato, casi seguro va a ser candidato. ¿No es cierto? Ese es un clásico. Alan García era típico, ¿no? No, jamás seré candidato. Voy a ser candidato, ¿no? Eso es lo esperable. En el Perú, si tú dices que quieres ser candidato, es muy mal visto. Entonces yo diría ahí, la única discrepancia que tengo con mi queridísimo amigo Pancho, es que yo creo que hay un 80% de probabilidades que Vizcarra
sea candidato, yo creo que va a haber elecciones y que va a postular, seguramente el jurado de elecciones, que no lo controla el gobierno, le dirá que no, pero el Tribunal Constitucional, como en Bolivia, le dirá que sí y tendremos un presidente candidato. No, si no es él, Salvador del Solar tal vez, yo no sé, es difícil hacer especulación. La pregunta va sobre si la centroderecha se va a unir, y es una pregunta muy relevante, Ludwig, por lo siguiente, porque vemos que en este momento, por lo menos los candidatos autoproclamados, pueblan la centroizquierda, ¿no es cierto? Tenemos desde Urresti hasta Verónica Mendoza, pasando por George Forsyth, Salvador del Solar y media docena más. Entonces, da la impresión de que va a haber una sobrepoblación de candidatos de la centroizquierda. La pregunta es qué hay en la derecha y en la centroderecha. Bueno, hasta el fujimorismo, lo que queda de él, golpeado, una situación que no es la de antes, difícil prever si el fujimorismo se va a levantar. Y hay un espacio, sin duda, enorme para la aparición de una candidatura de centroderecha. Yo no creo que estén dados los incentivos para que haya una experiencia como la del 90, una especie de frente de toda la centroderecha, lo que fue Fredemo, que postule un candidato común, porque para eso se necesita un líder, por lo menos como fue en su momento Vargas Llosa, que era una persona que atraía o concitaba un cierto consenso importante en torno a él. No veo un equivalente en la centroderecha que dé lugar a una candidatura común, pero no descarto que pueda aparecer, como suele ser en el Perú, a último minuto, algún personaje que se ubique en la centroderecha y que pueda de alguna manera representar una candidatura diferente y alternativa a los que hay. En el Perú estamos muy acostumbrados a votar por el outsider, siempre el candidato que aparece a último minuto, muchas veces no el mejor, pero que termina teniendo una opción política importante. De manera que yo no descartaría que apareciera un candidato de la centroderecha que concitara un gran interés electoral, sobre todo en el contexto que estamos viendo de ataques sistemáticos al sector privado y de un intento de estatización y socialización de la economía peruana por el que nadie votó, porque el presidente Vizcarra fue elegido en la plancha del presidente Kuczynski, que ha sido el presidente más de derecha de la historia del Perú, por lo menos de la última elección de Manuel Prado, de manera que queda en evidencia que aquí se está imponiendo un socialismo, ¿no es cierto?, por una puerta falsa, porque no fue objeto de una votación electoral transparente en un proceso electoral. De manera que yo creo que todavía todo esto está pendiente y queda mucha tela por cortar. Muchas gracias, Enrique. Quiero agradecerles especialmente a ambos, a Francisco Tudela y Enrique Gersi, por su participación. Ha sido sumamente interesante, además en un momento muy especial, y también coincide con que nosotros es el último conversatorio que hacemos. En nuestro acuerdo acordamos con el PAT hacerlo mientras haya cuarentena, y esperamos que la próxima semana no haya cuarentena. Entonces, ha sido el último, por eso también quiero agradecer al PAT por su colaboración todo este tiempo para ayudarnos a seleccionar los temas y ayudarnos en la promoción y en la selección de los panelistas. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos los que nos han visto, ha sido muy interesante. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Luque. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches.